Muy buenas noches a todos. Les habla Fernando Candioto desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. Estamos en Avenida Callao 66, tercer piso, que es la sede de la Escuela Metafísica de Buenos Aires. Y estamos dándole continuidad a una serie de actividades que iniciamos hace ya prácticamente 3 meses. Comenzamos en Chile. Continuamos en Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia y vamos a continuar, no digo concluir, continuar esta gira de charlas aquí en Argentina y con el favor de Dios las próximas 2 semanas en Sao Paulo, Brasil. Siempre trabajando Llama de la Libertad. Llama de la Libertad, les recuerdo, es el tomo 1 del Tratado del Séptimo Rayo, una obra que compila enseñanzas en su mayoría inéditas del maestro Saint Germain. Decimos inéditas porque en su gran mayoría esta instrucción que se está compilando, que se está traduciendo, tematizando y compilando en el Tratado del Séptimo Rayo, cuyo primer tomo es Llama de la Libertad, son discursos que no habían sido previamente traducidos al castellano ni publicados, o si lo habían sido, no tuvieron mayor difusión en su momento. Llama de la Libertad, no sé si algunos de ustedes, sé que algunos de ustedes, pero probablemente no todos, han estado siguiendo las actividades que se fueron dando en diversas ciudades. Como si se fueron dando en distintas ciudades con distinto público o distintos participantes. Hay gente que sigue las actividades online, otras personas que por diversos motivos no lo hacen. Entonces hay temas que por ahí los volvemos a repetir o se vuelven a tocar. El libro Llama de la Libertad, no sé si se han dado cuenta, son enseñanzas de Saint Germain que como que no son para nuevos, para personas novatas, digamos, en estas enseñanzas, sino para aquellos que ya tienen algún tiempo estudiando y poniendo en práctica, o al menos estudiando esta instrucción. Hay como una primera parte del libro que más o menos es adaptable para el público nuevo que pueda asistir a una actividad de metafísica. Y una segunda parte que es definitivamente para estudiantes, no sé si decir avanzados, pero sí que, como explicábamos, llevan tiempo estudiando y poniendo en práctica la enseñanza. Por eso, en las próximas semanas, sí que vamos a estar básicamente los días martes transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, salvo el próximo martes, los 2 próximos martes que vamos a transmitir desde Sao Paulo. Si Virginia D'Amario pone a disposición el internet y todo lo necesario, creemos que sí. Bien. Gracias. Virginia. Vamos todos. Vamos a... Sí, vénganse. Vamos a la casa de Virginia y Vladimir. La charla en portugués, ¿eh? ¿Cómo? Que la charla es en portugués, entonces. No, pero los martes la transmitimos en castellano. Entonces les decía que los próximos martes vamos a trabajar esos capítulos que son más avanzados, por decirlo de alguna manera, mientras que los fines de semana en distintas ciudades estaremos dando o trabajando oportunamente otros temas. Por ejemplo, el tema de hoy se titula Pastores de la Nueva Era. Y les pregunto, acuérdense que las actividades de metafísica son participativas. Acá en Callao 66 o participan, ya los tienen entrenados. Hace 4 años, ¿sí? Que le dan palo, ¿sí? Semanalmente para que participen. Están, creo que yo bastante entrenaditos y todos acá hablan. El que no habla no viene. ¿Verdad? Pero nos pasa a veces que
aunque están viendo ya desde hace tiempo que las actividades de metafísica son participativas, hay grupos donde todavía no han implementado esto y a veces parece que hay que remar en dulce de leche para conseguir sacarle las palabras como con tirabuzón a los estudiantes que tienen 20 años asistiendo a los grupos y no hablan, no responden como si no supieran. Y a veces se ligan, algunos de ellos, un regañito a causa de ello. Pero el objetivo es, bueno, ya vamos a ver un poco cuál es el objetivo. El tema de hoy es pastores de la raza. ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? ¿Quiénes serán esos pastores de la raza? ¿Qué crían? ¿Qué tipo de ganado crían? Ganado criollo. Veamos, Virginia Spinelli, que ha levantado la mano desde Bahía Blanca. Sí, buenas noches, Fernando, y a todos, y bienvenido a la Argentina. Gracias. Yo creo que pastores de la nueva era se refiere a nosotros desde una óptica que el pastor mayor, quizás por así decir, sería Saint Germain, y nos invita a que donde estemos llevemos estas nuevas enseñanzas, que justamente es todo lo nuevo, es la dispensación que Él nos otorga como bendición, pero también Él cree en nosotros y hasta se anima a pedirnos que allí donde estemos en el plano físico le demos el permiso de que Él actúe a través nuestros. Así que en concreto, pastores para mí seríamos, con una mirada bondadosa, nosotros. Bueno, gracias, Virginia. ¿Alguien quiere agregar algo a lo dicho por Virginia? Ya sea aquí los que están presencialmente o Estela Vallejo, ¿quieres agregar algo? Gracias, Fer. En realidad es, coincidiendo con Virginia y agregando que es decir, con la compasión de Dios que nos tiene a nosotros, nos envía, digamos, a llevar todo el mensaje de los maestros a la raza humana. ¿Quién nos envía, Estela? Los maestros ascendidos, específicamente el maestro Saint Germain. Nos envían. Cuando decís nos envían, eso puede tener una connotación de que hay alguien que está decidiendo por nosotros, ¿sí? No. Autoridad que decide sobre nosotros y sobre nuestra vida. También sentirte elegido. O también podría ser. Entonces, no sé si tenés algo para decir al respecto. Acá está Fernando Arbelo que quiere decir algo. Sí, con respecto a la pregunta inicial, ¿no? Sobre pastores de la nueva era. Digo, por ahí si analizamos la palabra pastor, el pastor es el que guía, en este caso, las ovejas. Guía, sí. Ok, entonces, como pastores de la nueva era, sería como que si uno quiere tomar esta posta, sería como guiar en la nueva era a la humanidad con el ejemplo, en este caso, que nos da el maestro Saint Germain y todas sus enseñanzas. Guiar con ese ejemplo. Bueno, pero yendo con la tónica de esta era, ¿saben cuál es la tónica de la era? La libertad. La tónica o la llave tonal de la era es la libertad. No puede haber una autoridad que decida o que mande a que usted va a ser pastor Blanca Chacón, usted tiene que ser pastor de la raza o pastora de la nueva era en Salta, sino que eso tiene que ser una decisión que parta ¿de qué? Del libre albedrío de uno. Del libre albedrío de uno. De hecho, hay todo un capítulo en el libro que trata sobre el tema del libre albedrío, del respeto al libre albedrío. Porque una de las definiciones de libertad tiene que ver justamente con eso, con el libre albedrío, es decir, la libertad que cada
corriente de vida cada ser individual tiene de pensar, sentir, hablar y actuar de una o de otra manera. ¿Sí? Preferentemente siempre en positivo. Y ese libre albedrío hasta los dioses lo respeten. Bien, vamos a ver qué dice el maestro Saint-Germain al respecto de pastores de la raza. ¿Quién quiere leer? Veamos acá Nora Ceruti. Nora Ceruti. Gracias. Pastores de la nueva era. Pastores de la nueva era, cada uno de ustedes es una hermosa copa de luz. Es responsabilidad de ustedes darles de beber a sus compañeros de viaje. Saint-Germain. Bien, ahí Saint-Germain no lo está definiendo, pero sí está tratando a los estudiantes, supuestamente a nosotros que estamos leyendo el libro o siguiendo el curso de pastores de la nueva era. Dice, cada uno de ustedes es una hermosa copa de luz. ¿Qué es esa copa de luz? ¿O qué simboliza esa copa de luz? ¿Qué podría ser? Veamos, digan algo más. Vamos a ver acá Analia Trott. Hola Fer, creo que hace referencia a la conciencia, una conciencia iluminada o algo cercano. Sí, cuando dicen conciencia aclaren, porque puede ser la conciencia de un ladrón, la conciencia de un estafador, la conciencia de... Y no Bueno, está entonces hablando de eso. conciencia de luz, es una copa de luz, hace referencia a la conciencia, una conciencia iluminada. O la conciencia, fíjense una cosa, ¿quién usó una copa como símbolo de algo? El maestro El Moria. Bueno, el maestro del Moria tiene una copa que es un patrón electrónico. Pero antes del Moria, todos los domingos, fines de semana, en misa, está el sacerdote levantando la copa. ¿Y qué está haciendo? Él repitiendo lo que hizo ¿quién? Lo que hizo el Maestro Jesús. Bien, entonces esa copa, ese cáliz que eleva, ¿qué simboliza? La conciencia crística. ¿Sí? La conciencia crística. Bien, y vamos a ver que esa copa está asociada al pastor. No solamente en la vida de Jesús como encarnación del Cristo, sino en la encarnación de otros Cristos que precedieron al Maestro Jesús y que fueron también pastores en su momento de la raza. Dice, es responsabilidad de ustedes darles de beber a sus compañeros de viaje. Entonces, metafóricamente, ¿qué sería darles de beber de esa copa a los compañeros de viaje? Levanten la mano, levanten la mano. Vamos a ver, Blanca Chacón. Transmitirle a la humanidad, transmitirle a todos los que viven en este momento conmigo y están a mi alrededor. Transmitirle un programa de radio, transmitirle las enseñanzas. Acuérdense de hablar completo, transmitirles la enseñanza. Puede ser a través de la palabra, de la acción, puede ser a través de escritos, y más importante todavía, a través del ejemplo que insiste mucho todos los maestros, Saint-Germain, el maestro Kuthumi, el señor Maitreya, todos insisten que el mejor instructor es el ejemplo. Bien, avancemos un poco. Miren, ahí les puse una imagen que es una de las más antiguas imágenes que existen de Jesús. Se encuentra en las catacumbas de San Calixto en Roma, que fueron la primera propiedad de la Iglesia Católica. ¿Sí? Desde el siglo III, desde el año 200 y pico, compraron esas tierras y hasta el día de hoy, después de 1800 años, siguen siendo propiedad de la Iglesia Católica. Allí aparece Jesús como el buen pastor. Las primeras representaciones de Jesús que existen son las de Jesús como el buen pastor. ¿Y qué tiene en la mano? Tiene un cántaro donde podemos imaginar que lleve el agua. Si no es una copa, es un cántaro para darle de beber a las ovejas. Esto del buen pastor está tomado de las propias palabras de Jesús cuando dice: yo soy el buen pastor.
Yo doy la vida por mis ovejas. Bien. Y agrega, ¿no? Después también algunas palabras más. Bien, vamos a ver ahora en el diccionario enciclopédico metafísico qué nos dice Rubén Cedeño al respecto del término pastores de la raza. Les quería comentar o preguntar si sabían que el diccionario enciclopédico metafísico está completo, online, en línea, en Metafísica App. Sí. Se están enterando ahora. Ustedes pueden descargar en sus teléfonos móviles la aplicación que ya está para Android o para iPhone, o pueden entrar a través de sus computadoras a Metafísica App. Allí van a encontrar diccionario y el buscador. Ponen el término que quieran buscar y les aparece la definición. ¿No les parece fantástico? Muy bueno. Está en línea todo el diccionario en la última versión que salió impresa, y a medida que lo vamos, sí, con Silvia Arao y sobre todo mi persona, Silvia Arao, hace años que está trabajando en el diccionario, pero a medida que vamos revisando, vamos reemplazando las nuevas definiciones, aquellas definiciones nuevas o que han cambiado, las vamos incorporando al diccionario enciclopédico metafísico. Les quiero decir algo para aquellas personas que a veces se quedan mudas en las actividades y no participan, pero ni preguntando, y peor todavía, llevan años en los grupos y parece que no supieran nada. Al menos en mis actividades, tienen permiso para utilizar el teléfono móvil si lo van a utilizar con objetivos pedagógicos. O sea, por ejemplo, si van a buscar, como Arbelo hizo ahora, van a buscar la definición en Metafísica App, lo pueden utilizar. Ustedes habrán visto que cuando estoy presencialmente en las actividades de Rubén, muchas veces lo utilizo para buscar las definiciones en el diccionario o información en alguna enciclopedia virtual y poder entonces agregar, acotar, aclarar si hay alguna duda o hace falta alguna información que no tenemos. Hoy en día, gracias a la web, podemos acceder muchas veces a esa información en cuestión de segundos. ¿Quién lee la definición de pastores de la raza? Veamos Nora Manso. Hola, Fer, hola a todos, gracias. Pastores de la raza. Término utilizado por Lord Kutumi y el señor Maitreya para referirse a los instructores, facilitadores, maestros espirituales de los seres humanos, capacitados para manejar las energías de las masas y escogidos por ellos para señalar el camino como portadores de la luz del nuevo día. Te faltó algo, ¿eh? Sí, del nuevo día en los días venideros, en los años venideros. En los años venideros, muy bien. Les pregunto, ¿quiénes creen ustedes que pueden ser o haber sido pastores de la raza? O sea, que sigan, miren, dice instructores, facilitadores, maestros espirituales capacitados para manejar las energías de las masas, o sea, manejan masas, ¿no? Sí, sí, sí. San Francisco de Asís, los apóstoles de Jesús fueron pastores de la raza. ¿Alguien más? ¿Quién? Krishnamurti. ¿Quién más? Jesús, el mismo Jesús. Bueno, Maestro Jesús, obviamente, los avatares, imagínense. Pero podemos a lo mejor pueden agregar el señor Krishna. O sea, como para no errar, o el Cedeño, gente que maneja masas, ¿sí? O que influye sobre masas comunicando un instrucción. Yo no creo que todavía maneje masas, pero bueno, al menos nos estamos formando para un día ser pastores de la raza. Bien, ahora, para ser entonces instructores, facilitadores, maestros espirituales, obviamente ya hablamos de la importancia de dar el ejemplo y practicar la enseñanza es fundamental para poder ser ejemplos de eso. Pero ¿qué más hará falta? Porque
San Francisco de Asís, Krishna, Jesús, los apóstoles de Jesús, ellos, además de dar el ejemplo, tuvieron que hablar. ¿Y para hablar qué hace falta? Levante con la... Vamos a ver, Doris. Buenas noches. Buenas noches, Doris. Lo primero es el conocimiento. Hace falta el conocimiento. Para poder ponerlo en práctica, poder poner en práctica una enseñanza, primero hay que tener el conocimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiar, estudiar. Cuando en las actividades de metafísica les hacemos preguntas o los instamos a participar, es un modo de asegurarnos de que ustedes están adquiriendo o han adquirido al menos el conocimiento, y a veces de las respuestas se puede deducir no solamente que han adquirido el conocimiento, sino de que lo están practicando y vivenciando en algún grado. Y además es importante que tengamos el conocimiento claro en nuestra mente. ¿Para qué? Para que no solamente nosotros podamos practicarlo, sino que lo podamos transmitir con la misma claridad. A veces, digo, iba a decir me tiro de los pelos, pero ya no me tiro de los pelos, ya no me queda. Cuando hacemos preguntas que son básicas, o sea, preguntas que están relacionadas con los pilares de la metafísica. ¿Cuáles son los principios universales? ¿Qué es un principio universal? ¿Qué son los 7 rayos? ¿Qué son los decretos? ¿Qué es la llama violeta? Y uno no consigue a veces, es desesperante cuando uno no consigue en un grupo que lleva años estudiando, que construyan una definición. Y siempre les llamo la atención a lo siguiente. Si ustedes están viajando en el autobús, en el avión, o están sentados en el banco de una plaza leyendo un libro de metafísica, o mirando la lámina de la presencia yo soy, se les sienta una persona al lado y les pregunta, ¿y eso qué es? ¿Sí? De reojo la persona así vio, rayo violeta. ¿Qué es el rayo violeta? Usted tiene que tener la respuesta en la punta de la lengua. Usted no puede decir, es una energía. Y ya. O es transmutación. Y nada más. Porque ¿cómo se queda la persona que lo oye? No entiende absolutamente nada. Y también hasta puede pensar, este no sabe ni lo que está leyendo. Debe ser más nuevo que yo. Empezó ayer. Usted pierde, a lo mejor en ese momento, la oportunidad de prestar un servicio, de hacer méritos para un día ser, si se quiere, pastor de la raza. Pero esa persona, a lo mejor, pierde la oportunidad, la única oportunidad que iba a tener en la encarnación, de que alguien, de entrar en contacto con la enseñanza de la era. Y porque usted no se ha molestado en 5, 10, 20 años estudiando metafísica, en estudiar, carajo, usted pierde la oportunidad de comunicar la enseñanza. Y la gente en su ciudad, en su pueblo, en su país, se queda en la ignorancia a causa de su desidia. ¿Vamos? Sí. Entonces, es necesario y es importante estudiar. Saint Germain lo dice, hay que leer y releer los libros de metafísica hasta que se lo sepan de memoria y tengan las respuestas en la punta de la lengua. Hay que estudiarlos, no son novelas. No es una novela que usted la lee para entretenerse y cuando la terminó, la puso, la dejó en la biblioteca o la regala. Porque total, si usted no se acuerda del argumento, si no se acuerda de los personajes, le da igual, la leyó para entretenerse, que no es que dé igual, ¿sí? Tampoco da igual.
Pero bueno, digamos que lo hizo por entretenimiento. Como cuando va a ver una película pochoclera. ¿Saben lo que es una película pochoclera, no? Una película que no tiene ningún mayor mensaje profundo. Usted va para pasar 2 horas en el cine y comer pochoclos quizás. Pero los libros de metafísica no son eso. Y las actividades de metafísica y los grupos de metafísica tampoco son un grupo para ir a socializar, a pasar el rato. O sea, lo puede tomar así. Puede que además sea un grupo de amigos, sea un grupo de gente con la que tenemos asuntos en común, y después de la charla nos quedamos comiendo o nos vamos, sí, a tomar un café, a hablar de cuestiones de la vida. Está bien, no tiene nada de malo eso. Pero no pueden ser solamente eso. Grupos para juntarse a comer. O para irse de fiesta, o para pasar un rato agradable y de la enseñanza, bien, gracias. Es decir, si en vez de un grupo de metafísica fuera un grupo de costurera, daría lo mismo. No, no puede ser. Y tampoco es un grupo de oración o un grupo devocional, porque eso es de la era de Piscis. ¿Sí? Eso es de la era de Piscis, pasar rezando, rezando, rezando y no saben ni el nombre ni la vida del santo al que le están rezando. Rezan a Dios, y si usted le pregunta qué es Dios, no le pueden responder. Porque no hay en la mente nada. Bien, la era de Piscis se terminó. Hay un capítulo dedicado a eso. Dejen atrás la dispensación del sexto rayo, entren de una vez por todas en la era de Acuario. Y Acuario está representado por un ser humano. Y un ser humano, ¿qué diferencia el ser humano de otros reinos inferiores? Que tiene mente, que piensa, que cuando le hacen una pregunta puede responder, aunque sea decir no sé, pero responde. No sé, pero lo voy a averiguar. O busco en Metafísica PP y me la aprendo de memoria. Bien. No sé si les cae la ficha a esto. Sí. Y los facilitadores de metafísica no pueden ser cómplices de la flojera de los estudiantes al respecto del estudio. Si son flojos, pónganlos, hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros en las actividades de metafísica. Y es ponerlos a participar y a obligarlos a estudiar. Y lo que pasa es que los que no quieren estudiar y los que no quieren participar porque no les importa la enseñanza y sabe Dios para qué venían, no vienen más. Y que no vengan hasta que quieran estudiar y participar. ¿Por qué? ¿Saben por qué se los digo? Porque atrasan. Porque por principio de vibración, lo igual atrae igual. Si usted tiene un grupo de flojos y de vagos, lo que va a atraer es más flojos y más vagos. Y si usted tiene un grupo de personas estudiosas que piensan, por principio de vibración, va a estudiar personas que estudien, que piensan, que quieren aprender. Silvia Arau. Sí, Fer, quería acotar 2 temas. Uno con respecto a lo que dijiste de las novelas. Hay novelas que son muy importantes y eso también depende de cómo se estudió en el secundario, porque hay maneras de analizarlos y de llegar al tema y son temas importantes. Sí, sí, sí. Y después también otro tema que tienen que tratar en las escuelas es la comprensión de textos. Saber leer un texto y para llegar a comprenderlo, separar en párrafos, como se hace en la parte de lengua, que algunos profesores no lo hacen. Y eso sí nos ayuda después a aplicarlo en la enseñanza. Miren, hay algo que me pasó en una oportunidad estaba estudiando italiano, y una de las profesoras,
que no eran... En ese instituto ninguna profesora era cualquier profesora. Todos tenían por lo menos 2 carreras universitarias, además de ser, de haberse formado para comunicar una lengua extranjera a extranjeros. Entonces, pero esta era particularmente, ¿sí?, brillante como enseñante. Ella es, entre otras carreras, es profesora de latín y ella es la que le da clases de latín a los sacerdotes en el Vaticano. Y ella hace las traducciones al latín o del latín al italiano en el Vaticano, o sea, para que tengan una idea. Y ella siempre, cuando en las conversaciones alguien decía, ay, qué lindo, qué bonito, decía, eso no significa nada. Explique por qué es lindo, por qué es bonito, por qué es interesante. Eso me gustó mucho, ¿por qué? Porque te estaba instando a pensar, a elaborar una respuesta. Y desde que se crearon estas plataformas en WhatsApp, donde se han incluido periódicamente a los facilitadores de metafísica, hay cantidad de... Y si hay algún facilitador de metafísica que no esté en ninguna plataforma, avise, así lo incluyen. Rubén Cedeño les vive llamando la atención al respecto de ese mismo punto. Cuando se sube una información, cuando se sube el video de una actividad de metafísica, cuando se sube lo que fuera, y la gente dice, muchas gracias, qué lindo, qué hermoso, gracias por compartir y demás, les llama la atención a eso. ¿A qué? Los está estimulando a que hagan algo con eso que tienen sobre los hombros, soportado por el cuello. Que hagan algo con la cabeza. La reflexión. Que elaboren una reflexión, un pensamiento al respecto de eso. Porque cuando uno dice qué lindo, qué bonito, hay que decir por qué. Pues bonito, lindo, interesante no significa nada. Es un adjetivo que es una apreciación subjetiva. Lo que para usted es interesante, para otro puede ser una mierda. Y lo que para usted es lindo, para otra persona puede ser desagradable. Ahora, diferente si usted, exponiendo, comunicando un adjetivo o no, explica por qué eso es bonito, es interesante, o por qué está dando las gracias. ¿Sí? Acuérdense de eso. Porque decir qué bonito, qué hermoso, qué interesante, es de estúpido. Para la gente que piensa, es una respuesta estúpida. Probablemente sea mejor no decir nada. Ahora, no diría que es mejor decir nada, porque si usted se queda mudo, también significa que usted no tiene nada que decir. Es decir, que en su cabeza o en su cerebro no pasa nada. ¿Vamos? Bien. Y seguramente una persona así no es pastor de nadie, ni de nada. Hércules, que fue también un avatar de eras pasadas, en sus 12 trabajos va describiendo simbólicamente el progreso o la evolución de una corriente de vida a lo largo de la vivencia interna o del sendero espiritual. Y en uno de sus trabajos, bueno, ya ahí lo dice, el trabajo de Hércules en Piscis, él es un pastor de la raza. Él es un pastor. Y corrijamos que los pastores no solamente guían ovejas. Pueden ser cabras, pueden ser vacas, ganado en general. En este caso, ¿se acuerdan cuál fue este trabajo? ¿Qué tenía que hacer Hércules? Veamos, Catañi. Sí, Fer, es el trabajo donde Hércules captura la manada roja de Gerión. Captura la manada roja de Gerión y la tiene que llevar ¿a dónde? En símbolo la tiene que llevar hacia la ascensión. Siempre ¿a dónde la tiene que llevar? Ah,
Es fácil. La tiene que llevar siempre a la ciudad santa. Siempre la tiene que llevar a la ciudad santa. Puede ser Shambhala o puede ser que en cualquier caso representa a la conciencia crística, al hogar. ¿Bien? Ok. Entonces, en ese trabajo, Hércules en Piscis, capturando la manada roja de Gerión y llevándola oportunamente a la ciudad santa, es un pastor, es el buen pastor. Y fíjense que en el símbolo él está pastoreando, en este caso no ovejas, sino los bueyes, la manada roja que representa a la humanidad sumida en las pasiones. Y aparece también la copa, el símbolo de la copa. ¿Se acuerdan de la copa? No. Hay una copa, pero una copa de oro gigante que le regala Helios, el dios Sol, para que atraviesen el mar. ¿Sí? Porque tienen que salir de la isla donde estaba Gerión e ir hasta el continente. Y sobre la copa es que él traslada a la manada roja de Gerión. Está de nuevo el símbolo de la copa. Fíjense cómo se repite. Bien, entonces, Acuario. Acuario, el símbolo entonces del pastor está relacionado obviamente con qué signo y con qué era. ¿de Acuario? ¿Qué Acuario? O sea, ¿quién era el buen pastor? Nuestro Jesús. Jesús. Jesús fue avatar ¿de qué era? De la era de Piscis. De la era de asociado con Piscis. El buen pastor es Piscis. Piscis es el signo del Salvador del mundo. El Salvador del mundo es el buen pastor, que guía la manada. ¿Vamos? De hecho, el trabajo de Hércules como el pastor es también el trabajo de Hércules en Piscis. Pero, hay un pero interesante. Nosotros dicen, bueno, pero nosotros estamos en Acuario. ¿Por qué nos dice pastores de la raza? Saint Germain, si eso es de la era de Piscis, aparentemente. Bien. En Acuario recordemos, ¿sí?, que Acuario es el signo, así como Piscis es el signo del Salvador del mundo, Acuario es el signo ¿de qué? Del servidor mundial. Del servidor mundial. Muy bien. Acuario es el signo del servidor mundial. Es el servidor mundial. Su trabajo está descrito en los cielos, en la constelación de Acuario y las constelaciones que están asociadas con Acuario que las están viendo ustedes ahí en pantalla. ¿Qué son? Sí. Pegaso. Pegaso o el caballo alado. ¿Alguien recuerda qué representaba Pegaso? La conciencia El caballo alado. Levanten la mano. Veamos Caputo. Pegaso representa al Cristo interno. No. A la conciencia crística. Nah, si saben, bien. Si no saben, no saben. Pegaso aparece varias veces. Aparece también en el mito de... de otro de los héroes. Sí, dime. Pegaso nos representa el hecho de, como si fuera el cuarto jinete del Apocalipsis, estar sobre la conciencia del Cristo. Como si fuera Más o menos, Krishna, pero no es el Cristo. Pegaso representa el cuerpo, están cerca. Sí, casi se queman. Es el cuerpo causal. Pegaso representa el cuerpo causal. Recuerden que el caballo es un vehículo. ¿Sí? El vehículo del Cristo, ¿cuál es? El cuerpo causal. Bien, entonces, Acuario es el ser humano que está derramando en forma controlada el agua que tiene en un cántaro. ¿Eso qué representa? Levanten la mano. Graciela Natero. Representa que tiene dominio sobre las emociones. Exactamente, es el ser humano que controla, domina las emociones. Dominando y controlando las emociones, eleva su conciencia y vive en la conciencia causal, en el cuerpo causal, montado en Pegaso. Bien,
Otra de las constelaciones asociadas es el cisne. ¿El cisne qué representa? Ahí la tienen que sacar. ¿Por qué? ¿Por qué representa la presencia yo soy? Denle el micrófono, por favor. Me acuerdo que el ave Kalahamsa es la representación. ¿Qué? El ave Kalahamsa. Exactamente, es Kalahamsa, el ave más allá del tiempo y del espacio. El ave que es el Aum. ¿El Aum qué es? Yo soy. Es el yo soy, exactamente. Entonces, fíjense, en Acuario, el estudiante, que es un ser humano que controla sus emociones, es un servidor mundial que vive en conciencia crística, montado en el cuerpo causal, en contacto con el cisne, con la presencia yo soy. Y hay una tercera constelación que es el pez austral. El pez es el símbolo de ¿qué? De la era de Piscis. ¿De qué? De la era de Piscis. Ok, pero en Piscis, ¿cuántos peces hay? 2. Hay 2 peces. Y esos 2 peces... No, no están así esos 2 peces. Está uno así y el otro para arriba. Hay uno que nada horizontal. Y el otro nada de abajo para arriba. Y representan 2 cosas distintas. El que nada horizontal, ¿qué será? La personalidad. Y más que la personalidad, si un pez... Puede ser la personalidad, pero está bajo el agua. ¿Sí? Es la personalidad emotiva. Y el otro representa el Cristo, ¿sí? Y en la era, específicamente, ¿qué representa Jesús? ¿Quién era? ¿El pescadito horizontal o el vertical? El vertical, que va para arriba. Es el signo del avatar. El pez es el símbolo del avatar, del Salvador del mundo, al igual que el pastor de la raza. De hecho, hay una encarnación de Vishnu como Matsya, que es el pez. Vamos. Es decir, es Vishnu como avatar de una era de Piscis. Osiris tiene una encarnación como pez. Osiris también. Ok, entonces, aquí, fíjense que Acuario está con un pie tocando el pez austral. Ese pez austral es el avatar, que está vaticinando, ¿sí? Que ese servidor mundial, ese estudiante que es un servidor mundial en Acuario, va a ser un salvador del mundo en Piscis. En Piscis. Ese estudiante en Acuario, que es un servidor mundial en Acuario, va a ser un salvador del mundo en Piscis. Porque el estudiante, cuando está en el sendero espiritual, gira, está en la rueda invertida, va en sentido contrario al zodíaco. Y va pasando de Aries a Piscis vía Tauro. Es decir, empezó en Aries, pasó a Tauro, Géminis y así, hasta llegar a Acuario y finalmente llegar a Piscis. Por eso el último trabajo de Hércules es Hércules en Piscis. ¿Vamos? No se acuerdan, nunca vieron el curso de los trabajos de Hércules. Pero hay algo, fíjense lo que dice la interpretación que le hace Alice Bailey a esto. Dice, ahora la humanidad está lista para la salvación. Y el verdadero trabajo del Salvador del mundo puede empezar en conjunto con el concepto de grupo, sustentando el trabajo más bien que una salvadora alma individual. ¿Alguien lo quiere leer de nuevo? Léanlo de nuevo. ¿Alguien? Veamos, Silvia. Ahora la humanidad está lista para la salvación y el verdadero trabajo del Salvador del mundo puede empezar en conjunto, con el concepto de grupo, sustentando el trabajo más bien que una salvadora alma individual. ¿Qué está diciendo ahí?
Veamos, Lola Chero, ¿usted qué está explicando? Está explicando el alma grupal de la que habla el maestro Saint Germain. No, alma grupal Perdón, no. el avatar grupal, perdón. Está hablando del El avatar grupal. grupal. Exactamente. Que ese pez en Acuario representa que el avatar en Acuario es el grupo de servidores mundiales. De hecho, lo que el maestro Yuval Kul llama el nuevo grupo de servidores mundiales es lo mismo que el maestro Saint Germain llama las células del avatar grupal. Vamos. Ahora, esas células del avatar grupal, ¿se acuerdan la actividad del avatar grupal? Sí. No, no se la acuerdan. La dio Rubén en el Congreso. La tienen que ver de nuevo y tienen que leer de nuevo ese capítulo del libro. Es tal vez el más importante o es uno de los capítulos más importantes del libro y uno, por lo menos para los facilitadores de metafísica, creo que debería ser de los más reveladores. Ahí está expuesto todo lo que hay que estudiar y todo lo que hay que vivenciar y practicar para hacer o célula del avatar grupal o un miembro del nuevo grupo de servidores mundiales, es decir, un discípulo o un estudiante consciente, con conciencia crística en Acuario. O un pastor de la raza. Todos esos sinónimos. Pastor de la raza, célula del avatar grupal, un miembro del nuevo grupo de servidores mundiales. ¿Se acuerdan de todo lo que hay que saber y todo lo que hay que estudiar? No. Hay que repetir la actividad del avatar grupal. Arbelo. Bueno, esas dispensaciones se dan cada 50 años y como el primer empuje sobre esto es la que se descargó de la mano de Blavatsky, que tiene que ver con el segundo rayo dorado y es la información, como la teoría y todo lo que hay que estudiar. Todo lo que se descargó a través de Blavatsky y sus estudiantes, ¿sí? Agregándole dos apéndices, si se quiere, que son Max Hegel y el tibetano. Y el tibetano, ok. Bien, eso es todo lo que hace referencia al rayo dorado o conocimiento que debe ser transformado en sabiduría. Después. Lo que tiene que ver con el primer rayo, que es con la enseñanza de Guy Ballard. La enseñanza del maestro Saint Germain y de otros maestros de la jerarquía que se descargó en los años 30 a través de Guy Ballard. Todo eso es la llama azul, digamos, dentro de esa llama triple, para despertar la conciencia del estudiante, del servidor mundial de Acuario, activando el poder de la invocación, del decreto, el uso del yo soy. Y el tercero, 50 años después, en los años 70, y con Connie Méndez. Es que ya de los años 50 se descargó la tercera dispensación, la relacionada con el rayo rosa, que es toda la enseñanza que se descarga a partir de los años 50 con Geraldine Innocenti, Lucy Littlejohn, donde los maestros ahí dan el conocimiento y uso de los 7 rayos y todo lo relacionado con los 7 rayos y la nueva era. Los retiros etéricos, llaves tonales, los aromas, los días de la semana, etc., la conciencia proyectada, etc. Todo eso hay que saberlo. Entonces, ¿qué hace un grupo de personas estudiando 5, 10, 20 años y usted le pregunta qué es el rayo violeta y no se lo pueden definir? ¿Cuándo van a ser o cuándo se van a formar para ser células del avatar grupal o pastores de la raza? ¿Qué van a esperar? ¿A la era de Capricornio? Ya en Capricornio los requisitos serán otros. Y no serán menos que los actuales. Se les está pasando el tren, gente. Se les está pasando la oportunidad. Pónganse a estudiar. Y los facilitadores, pónganse a comunicar la enseñanza y dejen de perder el tiempo. Ya saben lo que hay que comunicar.
Háganlo. ¿Qué esperan? ¿Qué piensan o no piensan? Estela Vallejos. ¿Qué piensas, Estela Vallejos? Vos no decís, ¿qué piensan? Yo, ¿sabés qué pienso? Bueno, yo estudio, reflexiono todo eso, pero yo te digo la verdad, Fernando. Muchas veces vos nos preguntás así y yo me quedo impactada. Es como que se me atropellan todas las palabras y lo que leí y bueno, y hay veces que no puedo hablar, entonces es como que me quedo impactada. Dice que no podés hablar, Estela. Menos mal que no puede hablar. Y lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo particularmente por vos. Marcela Hernández. Sí, ¿me escucha? Sí. Ya bueno, lo que yo quería decir es que después de esa actividad de Rubén Cedeño en el Congreso, a mí se me cayó como ¿cómo se dice? Algo me pasó en el cerebro porque me impresionó la cantidad de material de estudio, la cantidad y el nivel. Por ahí yo también entendí por qué hay facilitadores que son tan brillantes, que están haciendo un trabajo espectacular o que han tenido que viajar a otros países, o se han ido, o sea, en el fondo yo como que me ubiqué diciendo, Marcela, todo lo que me queda estudiar, todo lo que me queda prepararme, porque es como una cátedra, bueno, yo no veo diferencias con la universidad, la verdad, y que de verdad que si había tomado hasta ahí la enseñanza como algo más, no sé, cómo decirlo, más emocional, no sé. En ese minuto pensé que había que como poner el propósito firme, la meta firme de lo que hay de mí como facilitadora, porque yo estoy hablando de lo que me pasó ese día, separar, dejar las cosas claras, cuáles son como mis opciones en la vida y hay que ponerse a estudiar. Pero mira, Marcela, yo no sé por qué piensan eso, o algunos han pensado eso, que esto es algo como emocional, porque Devocional, no sé. vos tenés al menos que yo Sí. sepa, una carrera universitaria, sos profesional en el área de la salud, y seguramente estudiaste 4 o 5 años, por lo menos en la universidad, tuviste que dar una cantidad de exámenes, y para esos exámenes tuviste que estudiar bastante, y cuando te preguntaban ¿dónde queda tal hueso? Digo, ¿cuáles son los huesos del cuerpo, los músculos de la pierna? No podías estar dudando. Sí, Fer, lo que pasa es que ese día... Una respuesta vaga y etérea o emocional. Ese día como que me cayó no sé, como cuando te cae algo en la cabeza, que en el fondo, mira, hay que priorizar los asuntos de la enseñanza, hay que ponerse a estudiar, hay que ordenarse, porque esto es demasiado grande, con la actividad de Rubén del avatar grupal, donde mostró toda la cantidad de material y cómo la enseñanza nuestra tiene todo eso, toda la sabiduría. Es impresionante, así que como que dije ya, bueno, no hay que perder el tiempo en hartas cosas y hay que dedicarse al 100. Eso me pasó. Gracias, Marcela. Avancemos entonces. ¿Quién lee? ¿Quién quiere leer? Dalia Diago. Libertad espiritual. Así como el amor del Cristo fue la nota clave de la dispensación del amado Jesús, la libertad espiritual será la llave tonal de la nueva era del séptimo rayo. Saint-Germain. Y eso está asociado con los rayos, ¿verdad? ¿Cuál fue el rayo que rigió durante la era de Piscis, la era de la dispensación cristiana? El rayo oro rubí, ¿qué cualidad característica tiene? O cualidades características. Devoción, ok, devoción. ¿Y qué es devoción? Amor a Dios. Entonces, el amor fue la nota tonal de esa era. Usted lee las palabras de Jesús o las oye los domingos en misa y es insistente que la importancia que se le da al amor. Maravilloso. Ya cambió la era.
Vamos. El amor se supone debería ser una materia aprendida. Y si no está materia aprendida, está rezagado. ¿Sí? Porque ahora estamos en Acuario, pasamos de grado y la nueva materia ahora, ¿cuál es? Libertad. Que no descarte el amor, pero el amor ya se da por sentado, tiene que estar. Y si no, ponete las pilas y termina de manifestarlo. ¿Bien? Lo digo, ¿para qué? Para que se salga, porque uno pregunta, ¿y qué es el otro día pregunté? Y estaba explicando la lámina de la presencia yo soy, y me pasó por segunda o tercera vez en un año, que no logré que un grupo que lleva más de una década expliquen siquiera qué es el yo soy, o qué es el Cristo interno. Y entonces cuando le pregunté, ¿qué es el Cristo interno? El Cristo interno es el amor. Me da ganas de tirarle con algo. No es solamente amor. Pues si el Cristo interno fuera el amor, entonces no sé para qué llamarlo Cristo interno. Llamémoslo el amor y ya está. Pero el amor no es el único aspecto de Dios. ¿Sí? Hay muchos otros aspectos de Dios. Hay un montón de aspectos de Dios. Básicamente, 7. ¿Bien? O si vamos todavía esencialmente, 3 que son primarios. Y si hay amor, pero no hay sabiduría, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay amor y no hay sabiduría? Y no hay inteligencia. Denme un ejemplo práctico. En la vida, ¿no les ha pasado que tu madre, por amor, te metían comida? Sí, porque el chico que está bien alimentado, gordito, porque está bien alimentado y saludable. Y resulta que lo que te estaban dando era pura harina, pura carne, pura grasas saturadas, proteínas animales, y a los 15 años tenías colesterol, ácido úrico, triglicéridos, todo tenías. A los 40 años te iba a dar un paro cardíaco, porque te estaban alimentando con mucho amor y nada de inteligencia. Eso es lo que pasa cuando hay puro amor y nada de sabiduría. Yo conozco un caso. Creyendo que los iban a salvar y los iban a mandar al cielo, ¿entendés? A los que no creían en Jesús, la Inquisición los quemaba en una hoguera para salvarles el alma. Era al menos la excusa. Una excusa que podían decir que tenían amor, pero sabiduría no había, y buena voluntad, mucho menos. Y amor sin voluntad es grupos de metafísica que no saben nada, porque ninguno tiene voluntad de estudiar. Y entonces, ¿qué son? Grupos de la era de Piscis, donde la nota tonal era el amor. La era de Piscis se terminó. Así que con el amor solo se quedan en Piscis. Grupos piscianos. Vamos ahora a la nota tonal de esta era, que es la libertad espiritual. Entonces les pregunto, porque esto ha sido también en la gira un tema recurrente. Cuando usted le hace una pregunta a un grupo de niños o invita a un grupo de niños de 3, 4, 5, 6, 7 años a que participen, ¿qué hacen? ¿Cuál es la respuesta de los niños? Todos levantan la mano, todos quieren participar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un grupo de adultos, y a veces no adultos necesariamente muy mayores, que no participan, mudos? ¿Por qué? Mauro. Varios factores, claro. Sí. Uno puede ser una mala una educación autoritaria. Sí, ok.
Eso puede ser. ¿Querés ahondar un poquito en eso? Bueno, al ser una educación autoritaria tienen miedo de equivocarse, entonces no participan, por ejemplo, ¿no? Ejemplo práctico. Después, otra mala educación puede ser, no te educan a participar, sino que es un monólogo. Pero el niño, que todavía no sabemos si lo educaron o no lo educaron, participa espontáneamente. Porque no formó la... No hace falta que te eduquen para participar. Porque no formó la autoridad en la cabeza, Fernando. No formó la autoridad en la cabeza. Es decir, el niño es libre, no tiene una autoridad que le dice, eso está mal y le pegás. Bueno, a ver, vamos a sacar en síntesis algo que Mauro dijo. Hay miedo. ¿Miedo a qué? ¿Y cuál sería el problema de que la persona diga algo que no esté bien? Miedo a quedar como un tonto, ¿pero por qué? ¿De dónde vino? ¿Por qué el niño no tiene miedo a quedar como un tonto? Pues no tiene el concepto de tonto. Primero que todo, claro. Nadie le ha dicho tonto. Sí. Cheruti. El niño tiene la frescura de no tener todos los conceptos o preconceptos que tenemos ya grabados a una cierta Pero ¿de edad. dónde lo sacamos? ¿De dónde vino ese miedo a quedar como un tonto? Bueno, de la educación, de la formación. No digan educación, porque No, si en es nuestra miedo, casa. más que educación es de formación. Un padre represor puede ser, un padre represor o una madre represora, alguna experiencia en la escuela que pueda haber sido traumática. ¿Cómo qué? Por ejemplo, que el profesor te grite cuando te equivocás o cuando... ¿Alguna vez les pasó? Sí. Ah, Sí. ¿Alguna vez les pasó Yo tenía que una profesora que hasta nos pegaba en la cabeza con una muñeca que había ahí que nosotros mismos pegaba? hacíamos. Hoy va Nos preso, pegaba en la- ¿no? Claro, pero estábamos en el colegio primario y pasó. O con un borrador. Bien. Sí. Y no soy de la prehistoria, ¿eh? Esto... Blanca, ¿querés agregar algo? El lunes estábamos en el programa de radio, ¿no? Sí. Con Zulma, invitamos a un técnico de fútbol y justamente hablamos del tema de los miedos que tienen las personas y que responden a arquetipos y a prejuicios. Es decir, todo tiene que ver también con el contexto, la cultura, el ambiente, la educación, que tiene también algo que ver con lo que dijeron, ¿no? Si han sido autoritarios, el padre gritándole afuera de la cancha al niño y exigiéndole permanentemente que el niño sea exitoso. Entonces, le moviliza en realidad el cerebro límbico y el cerebro atávico, y no le permite el raciocinio a través del córtex prefrontal. Fue muy interesante porque cuando nosotros hablamos del tema del miedo, que son los famosos surcos en el cerebro a través de la educación, lo que te van repitiendo, entonces uno comienza como a repetir exactamente esas conductas. Bien. Le voy a dar la mano, el espacio acá a Samantha Arrieta. Está levantando la mano, y después a Damián. Samantha. Gracias, mi Fer. Bueno, en mi aportación puedo decir que la diferencia justamente de un niño y un adulto es la libertad que tiene un niño, porque no tiene ningún tipo de represión mental, justamente como acaba de decir Blanca. No existe todavía ningún tipo de represión en la parte emocional o en la parte mental, porque todo eso va creando de acuerdo a la percepción que la educación, los padres, la cultura, el colegio le van grabando al ser humano. Por eso es que es importante los 7 primeros años de educación de un niño, darles esa seguridad para que puedan tener la libertad de tomar su propia, inclusive expresión en todo momento. Por eso es que un niño cuando está en esa edad tiene toda la libertad y tiene la motivación, la alegría de expresarse.
poder participar, de poder estar presente, de poder estar en todo momento y tiene ese agrado de poder ser espontáneo. Es lo que le falta después al ser humano. ¿Por qué? Porque se fueron grabando dentro de su psicología esos miedos, esos temores que a la larga hacen que inclusive su reacción sea autoritarista, por ejemplo, por motivación de sus padres o por muchas situaciones que inclusive en el colegio, por ejemplo, yo tengo en el caso del colegio de mi hijo, él sufría de bullying, él tenía 8 años y a mi hijo le hicieron mucho bullying porque él tenía los ojitos azules y tenía la carita que le brotaba porque tenía epidermis. A pesar de eso, mi hijo empezó él era una persona muy activa, él era un niño muy, muy activo. ¿Qué pasó con esta profesora? Empezó a tenerle ese miedo de decirle, no, tú no vas a participar, o inclusive le decía, tú vas a contaminarles a los muchachos. Él empezó a tener ese temor, ese miedo, ni siquiera ya de querer participar, porque él era muy activo. Entonces, ¿qué me tocó trabajar psicológicamente con él muchísimo? Sí. Ay, gracias por ese comentario, Samantha, que me viene a mente también cuando hay países donde se le hace bullying al que participa, los compañeritos, no el educador, sino los compañeros le hacen bullying al estudiante que participa, que responde, ¿sí? Y eso puede en algunos casos inhibir al niño, ¿no? Inhibirlo en su expresión. Damián, ¿vos querías agregar algo? Sí, básicamente, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijeron todos, que uno recibe el castigo, que el que te están mandando y tienen miedo, vergüenza. Lo que hay que tomar en cuenta es que uno, cuando está aprendiendo, ya sea en el colegio, en la casa, en la sociedad, hay algo que se llama el currículum oculto. Ajá. El currículum oculto es, por ejemplo, viene tu hijo de la escuela, te sentás a comer y le preguntás, ¿cómo te fue hoy en el colegio? Bien, ¿qué aprendiste hoy? Y me enseñaron a sumar, a restar, y después me hicieron leer un par de lecturas y todo lo demás. Bárbaro. Pero eso es lo visto. En lo oculto está el que le dijeron, quédate sentado, levantá la mano si quieres ir al baño, cállate la boca cuando yo estoy hablando, o ve como el compañerito recibe un bullying porque es diferente, entonces él, ¿qué hace? Se tiene que comportar igual a los demás para no estar recibiendo ese bullying. Eso se llama currículum oculto. Bien. Y eso es lo que forma parte de la psiquis y el comportamiento del ser humano. Bien, gracias, Damián. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Vos, Caput, si querías agregar algo? En realidad es el proceso de socialización. O sea, esa espontaneidad que tiene el niño con etapas de crianza, tanto en casa como en escuelas, incluso en escuelas muy abiertas, termina coactivando o cohesionando. Puede en algunos casos Limitando algunos aspectos o quitando cierta espontaneidad. Bien. Eso por un lado, pero también a veces la falta de participación, en algunos casos, me voy un poco de otro tema, en algunos casos podría ser hasta desidia de algún participante. Ah, no, sí, sí. O sea, Estamos indagando un poco sobre los factores. Luis Villanueva, le voy a dar la palabra a Luis Villanueva y luego avanzamos. Sí, Fernando, buenas noches. Todo lo que han conversado, lo que han explicado los anteriores participantes es interesante y es importante saber, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que origina que una persona tenga cierto tipo de deficiencia de repente en la comunicación, en el lenguaje, ¿no? Pero lo importante, después de saber todo eso, es qué hacer con eso, ¿no? Yo creo que en la metafísica nosotros hemos aprendido y te da los tips básicos importantes, que es cuando se practica la ley de mentalismo, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es observar en ese momento qué es el pensamiento que me viene en ese momento, ¿no? Yo doy un ejemplo ahorita, ¿no? No sé, mi padre fue ausente, un ejemplos hipotéticos, ¿no? Padre ausente que no me dio seguridad, madre, no sé, autoritaria, qué sé yo. Entonces, en tu mente, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué no hablas? Puede ser que haya un esquema mental que te dice, los niños no hablan cuando los adultos hablan, se quedan callados, ¿no? Entonces,
cuando tú vas creciendo, tú a la figura de autoridad lo ves igualito, ¿no? Lo ves como un padre con quien tienes que callarte cuando está hablando. Está hablando. Entonces uno tiene que trabajar eso, observar, meditar al respecto y simplemente revertirlo con la práctica y hacerlo, y así poco a poco se va desvaneciendo ese trauma. Gracias Luis por tu participación. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Que se den cuenta lo siguiente. Si en un grupo llevamos 5, 10, 15, 20 años estudiando metafísica, nos dan la posibilidad de participar y no participamos porque tenemos miedo, ¿qué carajo hacemos 20 años invocando la llama violeta? Sí, de los miedos más elementales, básicos, que un niño de 5 años no lo tiene, como el miedo a participar, hablar, expresarse, ¿qué estamos haciendo? ¿Ustedes creen que, por qué? Porque usted tiene esa gente invocando y decretando la llama violeta y no son libres ni en lo más básico. Había un meme que estaba circulando en estos días que me causó mucha gracia. Era o la imagen de San Martín o la imagen de Bolívar, muy serio, y entonces decía San Martín o Bolívar, molesto, enojado, viendo cómo fulanito de tal te quita la libertad, ¿sí? Que él te dio. Muy bueno. Es lo mismo. O sea, observarnos y decir, bueno, si la tónica de la era es la libertad, y estoy lleno de miedo, che, esto, miedo, libertad, miedo diferente a libertad. Tengo que ver qué hago, a qué le tengo miedo y cómo lo supero, poniendo en práctica lo que estoy estudiando. Y no creo que sea ni siquiera necesario irse muy lejos atrás y hacer psicoanálisis para descubrir cuál fue el evento traumático. Simplemente, a ver, tengo miedo de hablar, algo que el niño no tiene, algo que mi compañero que está sentado al lado mío, que es igual que yo, no tiene. Ese miedo que el que acaba de llegar y no sabe ni la ley del mentalismo, no sé por qué, pero él no lo tiene. Che, déjame. A ver, esto seguramente es una tontería, una estupidez. Vamos a borrar este hábito de no hablar, no responder y generemos un hábito. Abro la boca y digo algo. ¿Sí? Y no vamos a trabajar, como alguien lo dijo, estamos trabajando, pero estamos luchando. En la metafísica no se lucha por nada. Acuérdense lo que dice Connie Méndez, todo es facilito, rapidito y sin problema. Facilito, rapidito y sin problema es que me di cuenta que no estoy haciendo tal cosa por miedo, al carajo con el miedo, no lo acepto al miedo y lo hago. Porque si yo lo pongo en función del tiempo, lo voy a trabajar, voy a hacer tratamientos, entonces ese futuro en el que lo voy a superar no llega nunca, porque el futuro ese no existe, es solamente una proyección de mi mente para no enfrentar el hecho ahora. Tiene que ver con el apego también, ¿no, Fernando? Que uno tiene esa situación, porque es mucho más cómodo estar apegado a eso posiblemente, porque es lo conocido, ¿está? Sí, pero seguimos. ¿Qué pasa? Mira, yo no me detendría en tanto detalle. Hagamos lo que hay que hacer y ya. Perfecto. Sí, Nora. Sí, yo quería contar que yo fui docente durante muchos años y con los niños yo no tenía ningún problema, pero cuando tenía que enfrentarme con adultos, en un acto, lo que sea, tenía taquicardia y si no lo tenía escrito y no lo podía leer, como que yo decía, yo no hablo por ese micrófono. Cuando comencé las actividades metafísicas y comencé a dar las actividades, ahí es como que, no sé, hubo algo así que me abrió la cabeza y que no me hace trabar, pero
cuando estoy en estas actividades y quiero decir algo, como hoy cuando quise decir avatar grupal, y que lo tenía en mi cabeza y lo sé, dije alma grupal. O sea, hay un temor interno que todavía ahora estoy observando, que tengo que seguir observando y trabajando. No sé por qué, pero que es como un temor que aparece inconscientemente. ¿Pero a qué? Porque vos dijiste, bueno, alma grupal, bueno, sí te equivocaste, ¿qué pasa? No pasa nada. Nada, dije alma grupal, pero sentí que fue una cosa como que se me trabó, porque yo estaba pensando avatar grupal, y dije alma grupal. Pero abriste la boca y hablaste. Sí, no, pero esto quiero decir que a pesar de esto, mira, lo puedo el hacer. problema es el no expresar. El que no se equivocó, nunca, porque nunca hizo nada. Sí. El que nunca se equivocó en una respuesta es porque nunca respondió nada. Sí, esto es verdad. Entonces, hay que darse cuenta de que esos niños que le están haciendo bullying al chico que sí responde, que sí habla, son todos unos estúpidos. Totalmente. Son los burros. ¿Entienden? Sí. Entonces, si el chico es está suficientemente claro en eso, déjalo que sean los burros. Yo me entiendo con el profesor que es el que sabe. Estos son unos mensos. Son el chavo del 8. Sí. ¿Vamos? Ok, y listo, y no les hace caso. El problema es que cuando no está claro, les hace caso. Y se vuelve uno de ellos, un mediocre más. Y podemos volver a lo de siempre. La gente que hace algo novedoso, que hace algo genial en la vida, ¿no es que usted cree que vive así? No están pendientes de lo que dice el otro, nada. ¿No puede estar pendiente de lo que piensan los demás? O por lo menos el grado de dependencia a lo que piensen los demás tiene que ser mínimo o ínfimo. De lo contrario, no lograrían nada. Tienen que empezar por no hacerle caso a la gente que los rodea. Sea al padre, a la madre, a los hijos, al vecino, a los amigos, porque siempre va a haber alguien en su círculo estrecho, afectivo, que no esté de acuerdo con lo que él hace. ¿Me entienden? Sí. Tienen que estar psicológicamente libres de eso. Fernando, disculpe, pero es porque la personalidad, ¿entiendes? Sí. Bueno, ese es de acuerdo a la personalidad de cada quien. No todo el mundo maneja las situaciones de... La personalidad la construimos nosotros. Nosotros no nacimos con una personalidad de una forma. Entonces, si no me gusta o encuentro algo en mi carácter que no sirve, que es un obstáculo, lo elimino, basta. Sí, por eso Entonces, decir que es la personalidad porque es diferente es pensar que eso para esa persona es un problema. No, no es un problema, porque la personalidad no es. Es según el enfoque como vean eso. Fíjense, hay un caso, lo leí en alguna parte, de que dos hermanos, ¿verdad? Criados con su papá alcohólico, ya adultos, uno era alcohólico, el otro no era alcohólico. Uno no era exitoso, el otro era muy exitoso. Alguien le preguntó al que era alcohólico, ¿por qué tú eres alcohólico? ¿A dónde quieres ir con eso? Por la personalidad, ¿entiendes? ¿Cómo toman sus vivencias de niñez, de adolescencia? Eso está claro, porque cada uno de nosotros es un alma que viene con un cierto desarrollo y cada uno son diferentes. A lo que voy es lo siguiente. ¿Te das cuenta que esto te está haciendo daño? Lo cambias y ya está. Sí, exacto. Es el caso de estos dos hermanos, que uno es alcohólico porque su papá era alcohólico y el otro no era alcohólico. Pero no sigas con eso. Estamos estudiando metafísica y venimos aquí porque tenemos cosas que cambiar y transformar. El que no es en un aspecto es en otro. A lo que voy es lo siguiente. Si llevamos años invocando la libertad y seguimos presos de las mismas tonterías que estábamos presos el día que llegamos, estamos haciendo decretos, como decía Nora Cedeño, morcillas para el diablo. Porque no es hacer el decreto de la boca para afuera, es
pensarlo, sentirlo, decretarlo y actuarlo. Si yo digo, yo soy la llama violeta de la libertad, empezar a observar en mi vida que no es libertad y ajustarlo a eso. Incluso el tema que estás mencionando vos. Yo he tenido un estudiante, me acuerdo de un estudiante que primera vez que venía a las actividades de metafísica y estábamos haciendo un servicio de llama violeta. Yo no lo sabía, me lo contó él tiempo después. Él tenía una adicción al alcohol. Él, haciendo los decretos de la llama violeta, tomó conciencia de ese aspecto de la libertad, de lo que él se tenía que liberar, y ese día dejó de beber y no bebió nunca más. ¿Me entienden? A eso voy. No tuvo que hacer ningún trabajo ni ningún proceso. Ese día se dio cuenta, yo me tengo que liberar del alcohol. Estos decretos son para esto. Y no, y se le fueron las ganas, los deseos de beber para siempre. Y tengo en contraposición casos que lo he contado hasta el cansancio, pero creo que acá no. Y como siempre hay gente que no lo escucho, lo voy a contar de nuevo. ¿Por qué? Porque no quiero que me vuelva a pasar, ni a mí ni a nadie. Y es este estudiante que llevaba como 10 años estudiando metafísica, muy participativa, colaboraba en la guardia, colaboraba en el protocolo, colaboraba en la librería, no faltaba nunca. Y un día, cuando nos mudamos a este salón, hace 20 años atrás, como había demandas o solicitudes de ir a dar actividades de metafísica en otras ciudades, cambié mis actividades de los sábados a los miércoles. Y allí esa persona empezó a faltar, ¿sí? Hasta que un día no vino más. Y le pregunté a una compañera de grupo, que era muy amiga de esa persona, que está presente esta noche aquí, ¿qué pasa que fulanita no viene? Dice, no, es que, claro, terminamos la actividad a las 9 de la noche, llega a su casa a las 9:30 y los hijos le hacen un escándalo porque los tiene abandonados, no les da de comer y demás, y se siente mal, se siente culpable. Digo, qué bárbaro. ¿Y qué edad tienen los hijos? Y uno tiene 25, el otro tiene 30. Digo, esos hijos no le están haciendo el escándalo, le están manipulando. Un día a la semana no pueden llamar al delivery o cocinarse algo ellos. Y ella no se da cuenta de que está manipulada. Entonces, esa persona seguramente, cuando era niño, alguien en la casa, padre, madre o alguien más, le gobernaría la vida. Después probablemente en el colegio alguien se las gobernaría. Si no era algún docente o el celador, era un compañero de estudios, después seguramente el novio, el marido, ahora los hijos, y va a desencarnar presa. Nunca fue libre. Ni siquiera la libertad que te asegura el Código Civil, de que si tenés más de 18 o 21 años y sos mayor de edad, podés decidir. ¿Verdad? Ni siquiera eso. Y no está como los esclavos antes de 1813 en Argentina, con cadenas en los pies, porque no hace falta. Las cadenas las tiene acá. Es una esclava y ya sabemos de quién. Los patroncitos tienen nombre y apellido. Ahora, eso, lo grave para mí es que una persona pase años invocando y usando la llama violeta y viva así. No está haciendo absolutamente nada. Y si no es sensible a esas violaciones a su libre albedrío, si uno no es
sensible a la violación del libre albedrío que sufrió como niño y hoy como adulto sigue siendo víctima de esa situación que vivió el niño cuando alguien se burló porque dijo, porque dio una respuesta equivocada o porque habló, ¿cómo se va a liberar de cuestiones más profundas? Si no se está liberando ni de lo básico. ¿Quién quiere leer? Veamos. Maya, María Fernanda Sotomayor. ¡Yupi! Está ahí levantando Gracias, Fer. Sí. Amistad espiritual, llave tonal de la nueva era. Mi palabra favorita en cualquier idioma es amigo. Ustedes son mis amigos. Ustedes sirven conmigo, pero no por un sentido del deber, sino por la más profunda amistad espiritual, y esa también es parte de la llave tonal de la nueva era. La jerarquía espiritual sirve con ustedes por un sentido de profunda camaradería espiritual con la humanidad. Cualquier sensación de servicio impuesto, obligado o por temor no existe en mi grupo. Saint Germain. Él lo está declarando. Quiere decir que en su grupo, ¿qué será? De los servidores. ¿Nosotros? Dicen nosotros, pero si ustedes tienen miedo, ¿usted a un amigo le tiene miedo? Él dice, en mi grupo esto no existe. El miedo no existe. El miedo a la autoridad no existe. Está hablando del avatar grupal. Vamos a ver eso. Ubiquémonos en contexto. Saint Germain dice, bueno, esto lo va a repetir como 2 o 3 veces en el libro, que su palabra favorita en cualquier idioma es la palabra amigo. Y habla de los estudiantes como de sus amigos, del resto de los maestros como de sus amigos. Y dice que el trato de la jerarquía para con la humanidad es un trato de camaradería, de amistad. Entonces, ¿qué no hay hacia un amigo? Miedo. Pues si a alguien vos le tenés miedo, ese es nuestro amigo. ¿A quién le tenés miedo? A un enemigo le tenés miedo. A alguien que te pueda hacer daño. A una autoridad psicológica de la que depende la salvación de tu alma, porque esa es la otra. Si la salvación de tu alma depende de alguien, de un factor externo, y le tenés que tener miedo. Ahora, ¿se acuerdan cuando habla de la libertad? ¿Qué dice Saint Germain? ¿Cuál es el más alto grado de libertad? Pueden responder. María Fernanda, dale más. Es el conocimiento de las leyes espirituales. Ese es el más grande. El conocimiento. El conocimiento y la práctica de las leyes espirituales. El más alto grado de libertad es el conocimiento y uso de los principios universales. Cuando dice eso, manda al carajo toda autoridad. Si vos perteneces a un grupo o no perteneces a un grupo. Si estás afiliado a una religión, una organización o no, da igual. ¿Qué es lo que piensa un tercero? Da igual. Ni siquiera los maestros, dice. El conocimiento y la práctica de los principios. Por eso a mí me fascinó que diga eso. Que tu libertad no depende de nadie, depende de tu conocimiento y de tu uso de los principios universales. Depende de vos.
Ahora, piensen en algo, porque esto lo vivimos, lo hemos sufrido. No quiero decir lo vivimos sufriendo, porque no quiero que eso siga siendo así. Cuando hay una charla, un evento, algo, y entra Rubén Cedeño al salón, y todos se transforman, o mucha gente se transforma en momia, y empiezan a actuar anormalmente. ¿Por qué? ¿Lo están viendo como un amigo? No. Lo están viendo como su enemigo, como una autoridad. Y si hacen eso con un ser humano encarnado, imagínense lo que harían con un maestro de sabiduría, con un maestro ascendido. Por eso, señor Normal, no se les aparece. Porque se les aparece y se orinan o defecan encima. O se desmayan. Entran en un ataque de histeria. Pero si les pasa eso con un facilitador, les debe pasar probablemente con una persona famosa o alguien conocido al quien le den autoridad. Un día, fue el último día que yo estaba acá, y por eso lo voy a contar porque me fui y solamente los que estaban en la mesa fueron partícipes de esto. Después de la actividad que se organizó en Vicente López, ¿verdad? Nos fuimos a cenar a un restaurante. Y cuando uno va a un restaurante, a la carta, entonces, ¿qué es lo normal? Agarrar la carta y que cada cual elija lo que quiera comer. ¿Bien? Entonces, éramos mucha gente, había como 16 o 18 personas. Todos habían elegido algo para compartir o lo que fuera. Y hubo 2 personas que no elegían. Y que insistentemente me miraban y me decían, ¿te parece que pida esto? ¿Te parece que pida lo otro? Y yo me negaba a responderles. Cuando insistieron, entonces en un momento las miré a esas 2 personas y les dije, me niego a respetarle el libre albedrío a una individualización de la presencia yo soy universal. Porque eso es lo que son. Y tienen el mismo derecho de elegir lo que quieren comer que tiene todo el mundo. Entonces, ¿cuándo lo van a asumir? Cuando tienen miedo de lo que piensan los demás y por eso no participan, no asumen lo que son. Una individualización de la presencia yo soy universal. ¿Por qué los maestros sí respetan el libre albedrío? Porque los ven como eso, como lo que son. O porque nos ven como lo que somos. Y lo dicen que hasta en el tribunal kármico, hasta un elemental tiene derecho. Si puede llegar hasta allí, un elemental tiene derecho de pararse delante de los miembros del tribunal kármico y hablar. Sí. Digo, con respecto a lo que estás conversando, y recién en lo que estabas explicando hablaste de ser, cuando uno se expresa es, ¿verdad? Pero si uno vive con miedo o con temores, o le pesa la mirada del otro, en vez de ser lo que es, que cuando hablamos de la presencia yo soy, es el ser,
nos asociamos a qué es expresarnos libremente. Si yo actúo en base al temor a otro, estoy siendo en base a una imagen de un otro, de un tercero. Entonces hablar de la mona, de la persona que yo soy, es un dibujito, es una cosa en el aire. Estas cosas, si no las llevamos a primera persona y a vivir, ¿de acuerdo? Y también hay una cosa que yo observo mucho y me hace como mucho ruido. Cuando hablan del Cristo o de la mona como algo separado, como un bicho aparte. Si usted lo ve así, si uno lo ve como algo aparte, entonces uno dice, No lo manifiesta nunca. y entonces yo soy la personalidad y bueno, cada uno tendrá su personalidad. Pero si yo soy el Cristo y yo me doy cuenta que estoy teniendo temor, pará, yo soy el Cristo no tiene temor, el Cristo se expresa y lo puedo corregir, porque yo me identifico con lo que estudio cuando estudio el Cristo. Que cuando estudio el Cristo interno, soy yo en mi grado de perfección, no es algo afuera, no es otra cosa. Acuérdense algo, si yo quiero ser el Cristo encarnado, tengo que actuar como si ya lo fuera y ponerme en la posición de que ya lo soy. Si yo quiero ser un cantante, o si quiero ser un conferencista, o si quiero ser lo que sea, en el caso del cantante, me tengo que mentalizar que ya soy cantante, subirme al escenario y abrir la boca y cantar. Claro. Entonces, lo mismo en el Cristo. Mientras siguen viendo el Cristo allá, y ustedes acá, quiere decir que ustedes están identificados con la personalidad. Cuando ustedes dicen, yo soy la presencia, yo soy, es mentira. Es mentira. Mentira. Digan, yo soy la personalidad. Y ya. Porque es con eso con lo que están identificados. Entonces vamos a decir, si decreto, yo soy la amada, yo soy la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy. Bueno, ¿qué es la presencia? Yo soy lo que yo soy. ¿Y qué no es? Y todo lo que no es, hay que concienciarlo e ir sacándoselo. Porque si no, ¿de qué sirve estar tanto tiempo en un grupo de metafísica para estar igual, siempre iguales? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo aceptar la imperfección? Bien, y ahí viene el mangazo del señor Mal. Dice un amigo, nos dijo que somos los amigos del alma y demás. Dice, un amigo del alma es alguien que siempre viene en auxilio del otro. Por lo que les pido que sirvan conmigo en el gran proyecto de traer a la manifestación la edad dorada permanente. Bien, vamos a dejar la actividad de hoy aquí. Seguiremos en otra oportunidad. ¿Alguien tiene algo que quiera agregar? ¿Una reflexión que desea hacer? Si no, vamos a concluir en este punto. Sí, por supuesto. Mónica Vallejo. Estela Vallejos. Gracias, Fernando. Gracias. Yo quería compartir, muy oportuno lo que compartió, lo que dijo, las palabras de Fernando Arbelo. Sí. Y yo quiero agregar de que todas esas limitaciones que existen en nosotros, todas las vamos a ir diluyendo con las herramientas que nos da la metafísica y primero y principal con la autoobservación. Si nosotros practicamos la meditación, la autoobservación, ahí vamos a ir descubriendo esas trabas que tenemos aún de adultos, ¿sí? Para ir desarmando todo eso y superándolo. Gracias, Estela, por la mención que hiciste. Estela hizo una mención a la autoobservación o a la práctica de la observación. La práctica de la observación, lo mismo que la meditación, no puede ser una
una práctica mecánica, podría decir, mecánica o automatizada, en el sentido de creer que meditar es, bueno, voy a observar, no sé, el cuadro de los Dhyani Budas, yo lo tengo de frente, ¿no? Aquí el grupo lo tiene detrás. Y me voy a quedar así mirando. Y pensar que observar es tener los ojos abiertos y, no sé, algo así como la mente en blanco, mirando siempre lo mismo. Eso es una estupidez. O sea, eso lo hace un gato, un perro, que se queda mirando y no piensa nada. Tiene que ser una observación, es una observación activa, consciente, discernidora, donde veo, ¿sí?, que hay 5 Budas, la posición en la que están, los colores que tienen, en qué se asemejan, en qué se diferencian, que hay nubecitas que están sentados en tronos de loto, etcétera, etcétera. Lo mismo cuando estoy practicando la observación en uno mismo. Estoy sintiendo esto, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y por qué estoy sintiendo esto? ¿De dónde viene? Y así indagar hasta descubrir de qué se trata lo que pasa dentro de uno. Y hay uno de los fundamentos de la atención, que aunque el señor Gautama cuando lo comunica, lo explica esquemáticamente para que uno no se le olvide, como que no se le olvide y sea fácil memorizar lo que hay que hacer, pero es en realidad para hacerlo no solamente durante una práctica de meditación escolástica, hacerlo a diario, hacerlo cuando estoy leyendo el libro o hacerlo en la actividad de metafísica. Esto de que estoy leyendo en el libro, ¿qué habla Saint Germain sobre la libertad? Por ejemplo, yo vivo así. Ahora yo vivo así, en este momento, en mi vida diaria. Y observar mi vida o esa enseñanza en mi vida. ¿Qué tengo vivenciado? ¿Qué es una realidad en mi vida y qué no? Y después cuando hablo del Cristo, a ver, el Cristo, ¿qué es el Cristo? Yo sé qué es el Cristo. Tengo conciencia dentro mío. ¿Dónde está el Cristo? ¿Qué es? Es obvio que hay un mar de gente en la metafísica que no hace eso nunca. Ni con el Cristo ni con nada. Por eso les preguntan y no responden nada. ¿Y saben qué? No lo acepto. Si damos el curso, pasamos como 3 meses el año pasado dando el curso de los fundamentos de la atención. Rubén, que ha dado antes el curso de meditación. No sé cuántos años atrás el curso de Vipassana. Y les entra por uno de ellos y les sale por el otro. Y con eso no hacen absolutamente nada. Muchos, probablemente la mayoría. Entonces, eso es la observación de la enseñanza. Y luego, cuando están leyendo un libro, algo que decía Silvia, que es importante, la interpretación de texto, entender lo que dice. Que si lo escribieron es para algo. Es decir, ¿qué dice esto? Eso que dice, ¿lo entiendo yo? ¿Eso lo he visto o aún no lo he visto? Y empezar por eso, por discernir si eso lo tengo conciencia de ello o no tengo, para empezar. Porque cuando me doy cuenta que no tengo conciencia de eso, ya es un primer paso, y un primer paso importante. Mal está el que ni la pregunta se lo hace, cree que porque lo leyó lo sabe. Cuando se le pregunta, responde
en el mejor de los casos, algo que memorizó en la lectura o auditivamente de una actividad, pero del asunto no tiene la más pálida idea. No puede decir algo propio. ¿Bien? Y volvemos entonces a lo que les decía al inicio. Decir qué lindo, qué bonito, qué bello, no significa absolutamente nada. Hay que elaborar una apreciación intelectual, si podemos decir, sobre el asunto. Y si no lo hemos hecho, pues póngase a observarlo y a pensar y elaborarlo. Sí, alguien levantó la mano. Natalia. Quizás yo no me siento a meditar todos los días, pero tomo como una meditación, una caminata. Yo salgo a caminar todos los días, antes de hacer mis actividades. Y reflexiono, tomo un fragmento de alguna de las actividades que comunicaste, ya sea online o si no del libro que estoy leyendo ahora, el libro de Saint Germain, y me quedo con eso y medito o reflexiono o hago decretos de llamabilidad todos los días, 1 hora. Yo me tomo ese momento para ponerme en contacto con la enseñanza, porque después ya durante el día no puedo. Para mí esa es mi meditación. Camino 1 hora por la plaza y pienso, ¿y por qué esto? O hablé con el otro y me dijo esto, ¿qué interpreté yo? ¿Por qué yo no lo estoy llevando a cabo de la misma manera? ¿O cómo para mejorar yo, ¿no? Esa es mi manera de meditar. O sea, siento que me resulta más reflexionar de esa manera que sentada en la cama, observándome. Me observo cuando voy caminando, estoy en contacto con el sol, que es lo que yo necesito es como mi vitamina de todos los días. Eso que vos haces, algo que lo podés hacer, lo podés seguir haciendo y me parece excelente. Ahora te voy a decir algo más. Obsérvate, si querés, cuando te sentás o te podrías sentar a meditar, ¿qué es en vos o por qué no te querés quedar quieta en silencio? Porque la mente es muy hábil para poner excusas. Porque lo que vos haces puede ser muy útil, pero llega un punto donde con la práctica de la meditación la persona puede llegar a vivir más o menos en meditación todo el día, moviéndose, andando y caminando. ¿Sí? Pero dudo que sea tu caso, el mío o el de ninguno aquí presente. Y hay profundidades a las que, si no te quedas quieta y observas qué pasa dentro tuyo a nivel mental y emocional, o cuando estás decretando, no estás meditando, estás decretando. Sí. Entonces, si no te detenés y lo haces, no vas a llegar nunca. Pero la mente es muy hábil. Sí, Percho. Por ahí, a raíz de lo que compartieron recién, pero me viene algo a la mente que lo escucho muy repetidamente, que es que a veces la gente disocia la enseñanza, lo que vive en el grupo, con el resto de la vida, como si fueran cosas distintas. Mi conexión con la enseñanza es cuando me siento a leer un libro o cuando vengo a la actividad y más nada. Lo que uno aprende en metafísica o lo que llamamos la enseñanza es para entender la vida. Y uno en el trabajo no está disociado de lo que vive en la actividad. Claro, cuando vos tendrás tu momento de meditar, podrás profundizar más y acercarte más en conciencia a qué son esos valores, qué son esas leyes. Pero el momento en el que estás conversando con un vecino, ese momento en que vos tenés la empatía, el momento en el que expresás un consejo, y la vida no está disociada. Uno la disocia un poco acá en la teoría para poder estudiarlo y poder echarle cabeza. Pero esto no está separado de nuestro diario vivir.
Esto se vive, la enseñanza está cuando preparas un desayuno, cuando acompañas a un familiar que tuvo una pérdida, cuando está en todos lados, que no está disociado. Sí, sí, eso está claro. Y no creo que lo que haya aportado Natalia niegue eso, ¿no? Bien, vamos a concluir aquí la actividad. Vamos a hacer nuestra práctica de la adoración amorosa y vamos a también detener la transmisión. Muy buenas noches y muchas gracias. Les habló Fernando Candiotto desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Los esperamos con el favor de Dios el próximo martes a la misma hora para continuar con el curso Llama de la Libertad. Gracias.